Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a hablar del más reciente lanzamiento de la banda norteamericana The Killers. El disco es titulado Imploding the Mirage y fue publicado el pasado 21 de agosto a través del sello Island Records. El disco consta de 10 canciones y tiene una totalidad de 42 minutos de duración y es el sexto álbum de esta banda originaria de Las Vegas. The Killers es una de las bandas más importantes del rock en los últimos años, al menos una de sus más populares. Porque desde su mismísimo inicio con su disco debut Hot Fuzz, publicado en el año 2004, pegaron fuerte, especialmente por singles como Mr. Brightside o Somebody Told Me. Hot Fuzz además un disco muy especial para mí, es uno de los discos a los cuales le guardo más cariño, porque lo escuché desde el primer momento en el que salió. Fue el primer disco de hecho que me compré, o que mejor dicho pedí que me compraran a voluntad, porque era yo tan solo un niño. Pero al día de hoy, escuchándolo en retrospectivo, me sigue pareciendo un sonido muy fresco el que traía The Killers al movimiento al que ellos se inscribieron, que es el llamado movimiento del post-punk revival, inspirado en parte por una banda, por ejemplo, como The Strokes. Me parece que a ese post-punk revival que tenían en Hot Fuzz le agregaban The Killers sensibilidades de indie rock, de rock alternativo un poco, y también desde el mismísimo inicio sensibilidades de New Wave o de synth pop o de, a fin de cuentas, pop de sintetizadores. Y esto es muy importante porque fue precisamente ese elemento el que con el paso de su carrera fueron explotando más, en el que fueron ahondando más y llegan a Imploding the Mirage, que es donde confeccionan, yo creo, que el cierre del ciclo. Me parece que Imploding the Mirage, yo siento que es decidida y directamente un disco de pop rock, más que muchos otros de su discografía. Yo siento que aquí están los elementos de pop rock más característicos de una banda de este estilo. Aquí tenemos las armonías vocales, los coros pegajosos, las canciones atractivas, relativamente inmediatas, y todos esos elementos que constituyen un disco de pop rock pues están acá presentes. No siempre son efectivos, me parece a mí, y mencionaremos un poco más adelante en la reseña algunos puntos cuestionables, no son muchos, pero en general es un disco que cumple con ese cometido. En un principio no me agradó mucho, pero con el paso de las escuchas terminó constituyendo un disco que, dentro de su propio derecho, dentro de lo que ha pretendido The Killers en los últimos discos y dentro de la escena del pop rock hoy en día, en el que están bandas como Imagine Dragons, que a mi parecer es una banda un poco lamentable, con lo que ha hecho últimamente Fall Out Boy o Panic at the Disco, me parece que es de los mejores. Este disco se alza como de los más decentes, al menos. En Imploding the Mirage encontramos aquí en general muy buenas armonías vocales, algunos ganchos, aunque no son muchos, porque a veces se me hace, que siento yo que es un disco que a veces se hace un poquito derivativo en algunos puntos, pero en general es una producción cremosa y brillante, a veces demasiado para mi gusto, porque hay unos puntos en los que llega a sonar incluso chirriante, como que compiten los instrumentos por ser más bombásticos y más presentes, como por ejemplo el coro y el puente de la tercera canción, Dying Breed, que por lo demás es un temazo, más allá de esta pequeña queja, porque me gusta mucho cómo los elementos en esta canción se van agregando de a poco sobre la base de un ritmo muy anormal, diría yo, para un disco de estas características. Y todo ese intro, que en realidad es media canción, construye intensidad para llegar a una explosión muy, pero muy bella en el coro. Me gusta en ese sentido que esta canción no se apresura en llegar rápidamente al coro, sino que, digamos, va con paciencia y justificando cada etapa por la que va pasando. La pregunta del millón es entonces si la efectividad, si todos estos elementos que debe tener un disco de pop rock para ser atractivo, un disco de estas características, si esos elementos son lo suficientemente efectivos. En su mayor parte sí. Tenemos, por ejemplo, un inicio muy prometedor que nos muestra que, a pesar de que este es un disco de pop rock, sus elementos de pop no son para nada vulgares, porque el inicio de este disco es cualquier cosa menos vulgar o exageradamente inmediata o demasiado bombástica en su producción. La primera canción es My Own Soul's Warning, que es un tema muy bello, muy inmediato, pero a la vez muy atractivo.
Tiene un inicio ambiental muy atmosférico que va creciendo en intensidad sutilmente, muy sutilmente, con líneas vocales muy cautivantes de parte de Brandon Flowers, que es uno de los vocalistas hoy en día del rock, digamos, más teatrales, más expresivos. Y aunque prefiero su voz antigua, su voz sobre todo el Hot Fuzz, que tenía un registro grave, tal vez menos pulida técnicamente, pero un registro grave que me daba muchísima más, como mucho más corazón, no sé, ya no la tiene, pero a nivel técnico es brillante y en esta canción lo demuestra en ese intro. Y al final la canción explota con hermosísimas líneas de sintetizador y una base rítmica con mucha armonía, muy cremosa en su producción. Tiene un coro pegajoso, genial la forma en la que inicia, no inicia de una manera, no llega ni tan rápido al coro, o sea, como les digo, no es un inicio para nada vulgar. La segunda canción, Blowback, es una canción dulce, con líneas vocales y un coro meloso y un bajo muy melódico y expresivo, especialmente en el puente después del segundo coro. ¡Qué bajo! Una de las mayores cosas rescatables de este disco, a mi parecer, es la ejecución del bajo, que es muy expresiva y que en muchas otras canciones ya veremos muy funk, con mucha influencia funk. Siguiendo con los puntos altos del disco, tenemos la quinta canción, Lightning Fields, que tiene una gran ejecución vocal en los versos de parte de Brandon Flowers, con un acompañamiento bellísimo e incluso un diálogo más bien en los versos con el piano, entre las líneas vocales de Brandon Flowers y el piano, y una línea de bajo también muy fun, como les mencionaba. Y hablando de bajo, está la sexta canción, Fire in Bone. Qué bajo tan expresivo encontramos en esta canción, con muchísimo carácter, me parece a mí. Me gusta además que tiene en esta canción, se emplea una línea vocal diferente respecto a las demás canciones del disco, menos pulida, a veces casi con un fraseo rapeado, diría yo. Tenemos además la octava canción, My God, que tiene un aire disquero muy agradable, es una canción bombástica y pomposa, le sube el ánimo al disco muchísimo, especialmente porque es la octava. Dos últimas canciones que a mi parecer rescatan mucho el disco es la novena canción, When the Dreams Run Dry, y la décima, la del cierre, que es la homónima, Imploding the Mirage. Respecto a la novena, When the Dreams Run Dry, me gustan mucho las líneas vocales de Flower acá en los versos, muy personales y directas, acompañadas de letras reflexivas respecto al pasado y a lo hecho en él, muy bien. En el coro creo que Flower se va innecesariamente arriba en el pitch. Me parece que eso es lo único que me desencaja un poco de esta canción. Pero lo compensan con el segundo coro, en el que llega un cambio de tempo, un cambio de ritmo, un cambio de intensidad en la canción inesperado, muy creativo a mi parecer. Le sube la tónica a la canción de una manera tal que, de no estar ese cambio, pues terminaría siendo al final yo creo que una canción muy parsimoniosa. Y respecto a la canción de cierre, Imploding the Mirage, es una canción muy buena para cerrar el disco. Me parece que es un tema que te da la idea de lo que el disco fue, aunque tampoco es la más creativa. Sin embargo, no todo en el disco es brillante, tiene algunos aspectos que a mi parecer son algo cuestionables, que no me gustaron tanto, no tan malos como para constituir un mal disco. El disco en general se terminó construyendo como un buen disco, pero sí hay unos puntos que no me parecieron del todo agradables o creativos. Por ejemplo, la cuarta canción, Caution, que fue uno de los singles, que yo creo que es en general una buena canción, pero me parece que alguna variación rítmica o incluso melódica no le hubiera venido mal para darle dinámica, especialmente porque tiene una obra muy similar a muchas otras canciones, incluso precedentes. Y por otro lado, tiene un intro muy sutil también, pero no tan rico en detalles como la tercera canción, que es la inmediatamente anterior a esa en el tracklist, Dying Breed. De tal manera que al final creo que no se justifica tanto su desarrollo. Y aquí nuevamente está el tema de la producción en los coros. Es demasiado filoso, suena demasiado filoso, y en principio creería que es una cosa mía, pero leyendo algunas reseñas y escuchando la canción con 3 audífonos distintos, con características completamente distintas, me di cuenta que en todos se notaba esto, y me di cuenta que en las reseñas que leí algunos también señalaban esto, no siempre en esta canción, sino a veces en el disco. A veces la producción no es muy lograda, y creo que el coro de Caution es un poco
como puntudo, penetrante, y llega a molestar un poco. Igual, hay un buen gancho en el coro, construye buenos ganchos en el coro como buen disco de estas características, y un excelente solo. Creo que es el único solo del disco. Muy bien, teniendo en cuenta que las guitarras acá casi no están presentes, pero el resto es una canción que deja un poquito a que desear a mi parecer. La quinta canción, Lightning Fields, aunque muy agradable en los versos, como mencioné antes, el coro se me hizo un tanto empalagoso, como no tan cautivante. Incluso creo que, especialmente en el segundo coro, este no encaja bien en su energía respecto al carácter evocativo que tiene la canción. Una letra, eso sí, la letra es hermosa, es como una letra en honor a la madre de Brandon que murió unos años antes por cáncer. Entonces la letra como que en esta se muestra un poco de añoranza al contacto con esa persona, a la interacción que se tenía con ella, en ese sentido muy bien. Fire in Bond, pese al carácter funky que tiene, que es muy agradable, me parece que aquí en esta canción el sintetizador a veces creo que entra porque sí, sin un aporte fundamental, excepto en el coro, donde creo que sí da cierta atmósfera. Y además, líricamente me parece que es un tema sin demasiado desarrollo narrativo respecto a otras canciones. Y la última canción que quisiera mencionar acá, que fue por lejos la canción que menos me gustó, fue Running Towards a Place, la séptima canción. Las guitarras acá, que además son pocas en el disco, no tienen mucho carácter, me parece a mí. Se me hacen demasiado derivativas, igual un poco también se me hace el coro. Hay de todas maneras un buen fraseo vocal, porque este tipo es un gran vocalista, es muy bueno, entonces es difícil encontrarle un punto flojo en su ejecución, pero me parece que la canción no va a ningún lado, es como muy fácil de descifrar, aunque tiene gran letra, por cierto, es una de las mejores letras, con mucho uso de metáfora, etcétera, un buen desarrollo narrativo, pero como les digo, se me hace una canción demasiado fácil de descifrar, y terminan constituyendo un disco que, como les digo, se fue puliendo a sí mismo, me parece un buen trabajo, un buen disco de pop rock, especialmente si lo comparamos con otras bandas que mencioné ahora, que hacen cosas similares hoy en día, pero que a mi parecer sí caen en demasiados clichés. Creo que aquí The Killers cierran un disco que querían hacer desde hace mucho tiempo. Me hubiera gustado que el disco tuviera un poco más de dinámicas, en algunos puntos palidez a ese respecto. Y por hacer un disco de pop rock no puede carecer de dinámica simplemente por el hecho de querer hacer canciones atractivas. Si no, pensemos en una de las bandas más en las que se inspiró más este disco, por ejemplo, y que ha sido una de las grandes influencias de The Killers últimamente, como Talking Heads. Si ustedes escuchan un disco como Remaining Light de Talking Heads, uno de los mejores discos de la historia de la música moderna, allí nos encontramos un disco de pop rock, de new wave, pero con un dinamismo, con una creatividad, con una explosividad sin igual. Entonces pudo haber sido un disco un poquito más movido, dos o tres cuestiones en la producción que ya mencioné que no me agradaron del todo, dos o tres canciones que no fueron del todo creativas a mi parecer, pero en general es un buen disco, digamos, es bastante escuchable. No se me hace un disco esencial para la discografía de The Killers, excepto si uno quiere seguir más este costado de The Killers. Yo siempre preferiré los dos primeros discos, y de hecho al menos de Hot Fuzz, que es uno de mis discos de la vida. Tendré que hacer una reseña pronto en el canal, pero bueno, es un disco que a mi parecer es un 7 de 10. 7 de 10 para Imploding the Mirage de The Killers. Eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Denle like si les gustó. Comenten, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos la próxima. Hasta luego.